Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que honestamente nos tiene a todos con el corazón en un puño y las expectativas por las nubes. Como habrán visto en el título, vamos a desgranar esa escapada romántica secreta de Hande y Kerem que te dejará sin aliento . ¿Están listos para que les contemos todos los detalles jugosos, los momentos íntimos y las sorpresas que hicieron de este viaje algo verdaderamente inolvidable? Si son fanáticos de estas historias que mezclan amor, misterio y un toque de glamour, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en todo el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguna de nuestras aventuras virtuales. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Seamos sinceros, la vida de las celebridades siempre nos genera esa curiosidad insaciable, ¿verdad? Y cuando hablamos de parejas icónicas como Hande Erçel y Kerem Bürsin, la expectativa se multiplica. Siempre hay rumores, especulaciones, y la constante pregunta, ¿qué estarán haciendo ahora? Pues bien, este viaje que acaban de realizar ha sido un auténtico soplo de aire fresco, una especie de oasis privado que, aunque hemos podido intuir, se ha mantenido envuelto en un halo de discreción. Hablamos de una escapada romántica, y cuando lo juntas con estos nombres, ya te imaginas escenarios de ensueño, momentos cargados de complicidad y, por supuesto, esa chispa que los caracteriza. El título no miente, te dejará sin aliento y vamos a averiguar por qué. Hemos recopilado información, hemos estado atentos a cada pequeña pista que han dejado y hemos tratado de tejer una narrativa que nos permita revivir, al menos en nuestra imaginación, cada instante de esta aventura. Piensen en ello como un documental íntimo, pero contado por nosotros, sus guías en este fascinante mundo del espectáculo. Para empezar, lo que sabemos con certeza es que el destino elegido fue algo que invitaba a la desconexión total. No fue una portada de revista, no fue un evento público. Fue precisamente una escapada secreta . Y ese secretismo es parte fundamental del encanto, ¿no creen? Imaginen la planificación. Buscar ese lugar perfecto donde pudieran ser ellos mismos, lejos de las cámaras, lejos de las miradas curiosas. Se rumorea que eligieron un rincón paradisíaco, un lugar con aguas cristalinas, arenas blancas y una vegetación exuberante. Podríamos estar hablando de alguna isla griega perdida, de las costas turquesas de las Maldivas, o tal vez de una villa privada en la costa amalfitana. Lo importante es que el escenario estaba puesto para el romance, para la intimidad. Y cuando tienes a Hande y Kerem, la química ya está garantizada. La elección de un destino tan apartado y exclusivo habla de su deseo de preservar su espacio personal, de nutrir su relación en un entorno que les permitiera ser simplemente Hande y Kerem, sin la presión del escrutinio público. Se habla de días llenos de actividades que solo las parejas que realmente disfrutan de la compañía mutua podrían idear. Imaginen paseos al atardecer por la playa, cogidos de la mano, compartiendo confidencias mientras el sol se hunde en el horizonte tiñendo el cielo de naranjas y rosas. O quizás cenas a la luz de las velas, en restaurantes escondidos donde la comida es tan exquisita como la conversación. La música suave de fondo, el sonido del mar, suena de película, lo sé. Y es que a veces, la vida real supera a la ficción. Podríamos visualizarles disfrutando de mariscos frescos junto a la brisa marina, brindando con copas de vino espumoso mientras sus miradas se cruzan en un entendimiento tácito. La ausencia de multitudes y focos les habría permitido saborear cada momento, cada gesto de afecto, cada palabra compartida. Pero no todo fue relajación pura y dura. Sabemos que Hande y Kerem son personas activas y aventureras. Por lo tanto, es muy probable que hayan incluido alguna actividad que les permitiera explorar y divertirse juntos. Navegar en un yate privado, sintiendo la libertad del océano bajo un sol radiante. Practicar algún deporte acuático como el buceo, descubriendo la belleza oculta del mundo submarino, o el paddle surf, manteniendo el equilibrio y la coordinación como metáfora de su relación. Incluso podrían haber alquilado una moto de agua para recorrer la costa a toda velocidad, sintiendo la adrenalina y la emoción de la aventura compartida. La idea es que esta escapada no fue solo para descansar, sino para crear recuerdos, para vivir experiencias que fortalezcan aún más su vínculo. Quizás exploraron calas escondidas, descubrieron cascadas secretas o se aventuraron en senderos naturales, siempre el uno apoyando al otro, compartiendo la alegría de la exploración. Y ahora hablemos de esos pequeños detalles que nos hacen suspirar.
Las fotos que se filtraron o que ellos mismos compartieron de forma más sutil nos dan pistas. A veces es una bebida exótica en un vaso con vistas al mar, otras veces es un primer plano de sus manos entrelazadas sobre una mesa. Pequeñas pinceladas que nos permiten intuir la felicidad que irradiaban. Se habla de momentos de risas compartidas, de miradas cómplices que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Y es que esa conexión genuina que vemos en pantalla, esa química que nos ha cautivado a tantos, parece ser algo que trasciende la ficción y se manifiesta en su vida real de una manera muy especial. Imaginemos a Ande con su radiante sonrisa ante una broma de Kerem, o a él admirándola mientras ella se sumerge en una lectura junto a la piscina. Son esos instantes cotidianos, magnificados por el entorno idílico y su amor mutuo, los que verdaderamente nos conmueven. Además, es interesante reflexionar sobre el asterisco porque asterisco de esta escapada secreta. En un mundo donde cada movimiento de las celebridades es escrutado, el hecho de que hayan optado por la discreción nos dice mucho. Podría ser una forma de proteger su relación de la presión mediática, de darse un espacio privado para reconectar sin el constante escrutinio. O tal vez simplemente querían disfrutar de un momento solo para ellos, lejos de las exigencias de sus carreras, para recargar energías y seguir brillando. Sea cual sea la razón, el resultado es un viaje que, por lo que podemos deducir, ha sido un éxito rotundo en términos de romance y complicidad. Esta decisión de mantenerlo en privado subraya su madurez como pareja, su habilidad para priorizar su conexión por encima de las demandas de la fama. Pensemos también en las posibles sorpresas. ¿Hubo regalos inesperados? ¿Una serenata improvisada por Kerem con la guitarra que sabemos que toca? ¿Un picnic sorpresa preparado por Ande en un lugar apartado con las vistas más impresionantes? El encanto de una escapada romántica reside en esos gestos, en esos pequeños actos que demuestran cuánto se conocen y cuánto se aman. Imaginen a Kerem organizando una cena privada bajo las estrellas, con su música favorita sonando de fondo, o a Ande creando un álbum de fotos con sus momentos más preciados para regalarle. Esos son los momentos que, aunque no veamos directamente, podemos imaginar y apreciar. Nos hacen creer en el amor, nos inspiran a buscar esos pequeños detalles en nuestras propias vidas. Tal vez Kerem le sorprendió con un anillo sencillo como símbolo de su compromiso futuro, o Ande le preparó una carta llena de confesiones de amor. Y aunque el título promete que nos dejará sin aliento, es importante recordar que en el fondo, lo que nos conmueve de estas historias es la humanidad que hay detrás de las figuras públicas. Ver a Ande y Kerem, dos personas que admiramos por su talento, disfrutar de un momento de felicidad y conexión, nos recuerda que al final, todos buscamos lo mismo: amor, felicidad y momentos especiales. Esta escapada secreta, con todo su misterio y su romanticismo, es un reflejo de eso. Es un recordatorio de que incluso en la cima del éxito, las cosas más importantes siguen siendo las relaciones humanas y los momentos compartidos. Su viaje nos inspira a valorar nuestras propias relaciones, a buscar la belleza en lo sencillo y a proteger esos espacios de intimidad que nutren nuestro bienestar emocional. Así que, ¿qué podemos concluir de esta aventura secreta de Ande y Kerem? Pues basándonos en todo lo que hemos podido recopilar, podemos decir con seguridad que fue un viaje diseñado para el romance, la relajación y la creación de recuerdos imborrables. Eligieron un destino que invitaba a la desconexión, un lugar donde pudieron ser ellos mismos y disfrutar de la compañía mutua sin las presiones externas. Desde paseos al atardecer hasta cenas íntimas, pasando probablemente por actividades aventureras, cada momento parece haber estado pensado para fortalecer su vínculo y celebrar su amor. La discreción que mantuvieron solo añade un aura de misticismo y exclusividad a esta escapada, haciéndonos imaginar aún más los detalles íntimos y las sorpresas que sin duda tuvieron lugar. Lo que está claro es que para Ande y Kerem, este viaje fue una oportunidad perfecta para reconectar, recargar energías y seguir construyendo su hermosa historia juntos. Fue en esencia un himno a su amor, un capítulo que escribieron lejos de los focos, pero que ha logrado cautivarnos a través de su aura. Y hasta aquí nuestra inmersión en la escapada romántica secreta de Ande y Kerem que te dejará sin aliento . Espero que hayan disfrutado de este relato tanto como nosotros al investigarlo y contarlo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Se imaginaban algo así para ellos? ¿Qué detalles les parecieron más románticos o intrigantes? ¿Qué destino creen que eligieron?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado, si les ha hecho sentir un poquito de esa magia, no duden en darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, para que nadie se pierda esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras virtuales. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.